En Radio Intereconomía comienza Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, con Mariló Sánchez Fuentes, un programa patrocinado por el Campus 360. Hola, muy buenas, estamos en Negocios de Carne y Hueso. Arranca el programa que te acompaña a lanzar, a hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, startup, dueño de una pyme. Ya sabes que el leitmotiv de este programa y mi cruzada personal es dar visibilidad y apoyar el ecosistema emprendedor y el tejido empresarial de este país, concienciando y llevando el mensaje al mundo de que el emprendimiento innovador es lo único capaz de transformar una economía, una sociedad, un país y así la humanidad. Este programa está hecho por y para emprendedores y empresarios como tú, de carne y hueso, que hablamos el mismo idioma. Y lo hacemos compartiendo experiencias, éxitos y sobre todo errores cometidos que sirven de inspiración. Así es que si quieres lanzar tu negocio o hacerlo crecer hasta donde sueñes, no te muevas porque estás en el lugar adecuado. Hoy salimos de nuevo de los estudios de Radio Intereconomía. Nos encontramos en el precioso ático de la Fundación Pons, en el corazón de Madrid, desde donde se está llevando a cabo un nuevo proyecto cofinanciado por la Comunidad de Madrid, Madrid Impulsa Tech, con el que queremos ayudar al impulso de startups y proyectos innovadores, organizando y retransmitiendo estas jornadas temáticas, las Startup Bus. Y en esta primera jornada del ciclo nos vamos a sumergir en el sector de las industrias creativas. Y es que en esta era digital y de constante innovación, las startups creativas se han consolidado como un motor vital para el desarrollo económico, cultural y social. Estas startups abarcan un amplio espectro que incluye arte, música, literatura, cine, teatro, juegos digitales y mucho más, todas unidas por una característica común, la creatividad y la innovación como su principal recurso. Vamos a descubrir cómo la digitalización y las nuevas tecnologías están redefiniendo lo que significa ser creativo en el siglo XXI, transformando no solo la forma en que se producen y distribuyen los contenidos, sino también cómo interactuamos y nos relacionamos con ellos. Vamos a descubrir también los retos y oportunidades a los que se enfrentan estos proyectos creativos en el actual contexto económico y social, desde el impacto de la propiedad intelectual hasta las nuevas formas de financiación, pasando por el papel de la experiencia digital o el arte inmersivo. Un viaje hoy, el de Negocios de Carne y Hueso, que promete ser informativo, formativo y, como siempre, inspirador. Te presento ya a los invitados que me acompañan en esta mesa y en el programa de hoy. Te recuerdo que yo soy Mariló Sánchez Fuentes, emprendedora, empresaria, fundadora del Campus360.com y de este programa líder de audiencia, gracias a ti que nos sigues cada día. Y contamos en la mesa, como te decía, con Ignacio Azorín, director general de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid. Contamos con Vicente Parras Criado, subdirector general de Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Hablaremos también con Violeta Arnaiz, directora del área TMT, Propiedad Intelectual de Pons IP. Hablaremos con Carmen Carpintero, fundadora de Cubicarte Venture, con Miguel Moneo, inversor y CEO del Campus360.com, Marcos Cabezón, CEO de Space Startup, y Paz Pérez Bilbao, gestora de grandes patrimonios en AXA Exclusive. Y, por supuesto, conoceremos 5 proyectos innovadores en industrias creativas que hemos seleccionado y que nos darán sus testimonios y nos contarán su experiencia en esta industria. Hablaremos con Manuela Docampo, Javi Ibáñez, Arturo Parga, Carmen Ballesta y Víctor Morán. Ponte cómodo porque ahora sí, comenzamos. Saludamos ya a Vicente Parras Criado, subdirector general de Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Muy buenas, Vicente. Hola, buenos días, Mariló. Bueno, queremos que nos enmarques sobre todo este programa, este contexto, pues sobre todo lo que están significando estos programas de apoyo al ecosistema innovador de la Comunidad de Madrid y cómo trabajáis con las entidades de enlace como Fundación Pons. Muy bien. Bien, a ver, Madrid tiene... Acércate un poquito más al micro, Vicente. Sí. Eso es. Gracias, perdona. La verdad es que la Comunidad de Madrid tiene una producción científica brutal, tiene un ecosistema emprendedor también muy grande
Y en las diferentes estrategias que hemos tenido del fomento de la innovación empresarial, siempre teníamos unas políticas muy clásicas de apoyo a la startup, creación de startups, de apoyo a proyectos de pymes, de apoyo a proyectos en consorcio entre empresas, de consorcios entre empresas y centros de investigación, etcétera. Pero nos faltaba el poner todo en conjunto y en común, ¿no? Entonces, a partir del año 2018, llegamos a la conclusión de que era bueno apoyar dentro del todo el tejido del ecosistema madrileño. Hay un montón de entidades que están entre medias, que que están a caballo entre la producción de conocimiento y el sector productivo. Y digamos que en Madrid, por decirlo en una frase, hay mucho de todo, pero nadie sabe, pero hay muy poca comunicación. O sea, no sabemos qué es lo que hace el de la puerta de al lado. Entonces vimos que había estas entidades, entonces había una serie de políticas y de actuaciones que la comunidad, como gobierno, queríamos hacer, que era el tema incentivar la creación de startups, la transferencia de conocimiento, y decimos, bueno, pues en vez de crear estructuras nuevas, vamos a apoyar los proyectos de la gente que ya está en el terreno, que está en el ecosistema, que lo conoce. Entonces, bueno, pues no vamos a inventar la rueda, vamos a apoyar lo que están haciendo. Y empezamos en el año 2018, llevamos ya, creo que del orden de 30 y tantos proyectos incentivados. Uno de ellos es Pons es un ejemplo de este tipo de entidades. Entidades de enlace. Que, de hecho, su proyecto es... a mí es de los que más me gustan porque es muy definido y tiene un impacto muy medible y muy real, que es el apoyo a las pymes y el estar en dar asistencia personalizada para temas relacionados con propiedad intelectual, con búsqueda de ayudas, con difusión. Otro de los temas pendientes, tanto en el conocimiento como en la innovación, es la difusión, crear una cultura de la innovación. Entonces, este tipo de proyectos nos permiten llegar a mucha más gente y nos permite regar todo este ecosistema aprovechar las ideas y el conocimiento que ya el expertise que existe en el ecosistema para llegar más lejos. Claro, esa red que hay que tejer para llegar realmente ahí fuera a la calle. Coincido en la necesidad de más difusión, de más visibilidad. Al final, pues desde Negocios de Carne y Hueso hacemos el esfuerzo que podemos, pero necesitamos apoyo de todo, de las instituciones sobre todo, y Pons en concreto sí que se esfuerza en dar esta visibilidad. Y fíjate, pues hoy estamos aquí desde esta sede y con esta entidad de enlace. Pues muchísimas gracias, Vicente. ¿Algo más que añadirnos? No, simplemente daros las gracias a vosotros, Intereconomía, a la Fundación, por invitarnos, permitirnos exponer esto y sobre todo por hacerlo. Por hacerlo posible, ¿no? Exactamente. Que es lo importante. Bueno, los protagonistas son las startups que están ahí pues luchando cada día. Vamos a poner un poquito en contexto en esta mesa y luego les damos paso a ellos. Muchas gracias, Vicente Parras. Hablamos ahora y saludamos a Ignacio Zorín, director general de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid. Ojo con Ignacio, que es ingeniero aeroespacial, es emprendedor además en tecnología punta y conoce de primera mano por eso los desafíos a los que se enfrentan los innovadores en términos de comercialización, financiación y acceso al mercado. Así es que no podrías estar en el mejor sitio. Muy buenas, Ignacio, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Acércate un poquito más al micro. Aquí estamos y buenas tardes, por cierto, que esto es a las 10 de la noche. Sí, de momento. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos sobre todo, vamos a empezar, se ha creado esta consejería nueva de digitalización, queremos saber un poquito más esta función, pero vamos a centrarnos ahora en esta experiencia emprendedora que tú tienes y además de experiencia internacional. ¿Puedes proporcionarnos algunos tips, algunos insights para nuestros oyentes y nuestro público? Sí, perfecto, porque además esto es lo que traigo de nuevo de valor a la consejería. Yo antes estaba viviendo en Singapur los últimos 3 años y cuando yo dejo de llevar la innovación para la parte del grupo Airbus de Asia-Pacífico, decido enmarcarme en montar una startup de captura de carbono, utilizando electroquímica. El resultado es que mi cuenta bancaria se destrozó y no... Nos costa, ¿verdad? Nos costa. Y no queda nada de ello, pero creo que las lecciones aprendidas, y al final es lo que queremos traer a Madrid. Madrid tiene ese ecosistema ya, ¿no? Que es toda la parte de transferencia de tecnología por parte de las universidades es esencial. Yo las pasé canutas para, digamos, sacar
la patente de la universidad, poder comercializarla, luego toda la parte de la calidad de los fundadores. Aquí lo bueno es que tenemos gente muy potente, las universidades producen muchísimo talento, que luego desgraciadamente se va, hay que seguir reteniéndolo, pero esa calidad de fundadores es muy importante. Claro. Y luego acceso a capital. A mí es verdad que... ¿En tu caso cómo fue? Bueno, en mi caso, al ser un proyecto de Deep Tech, el horizonte de inversión es muy largo, suele superar los 10 años, entonces toda la fase de laboratorio pues me la financié yo, ¿no? Entonces todos los cachivaches, como quien dice, me los compré yo y los ensayos hasta un TRL4 los financié yo. ¿Qué pasa? Obviamente no soy hijo de Jeff Bezos, ¿no? Entonces había un capital finito, ¿no? Entonces era esa pelea con los inversores que habitualmente están muy acostumbrados a trabajar temas de software, temas de SaaS, entonces esos son los modelos de negocio que entienden. Entonces, mi experiencia es, yo iba con un pitch que me parecía bastante potente, con un producto que me parecía bastante potente, que era al final cómo depurar, digamos, el océano utilizando electroquímica y descargándolo del carbono que absorbe. ¿Qué pasa? Que tienes que poner dinero con un horizonte de inversión demasiado largo que excede la vida útil, digamos, de tu fondo de inversión, ¿no? Entonces, esos eran los problemas que tenía. Más allá, por supuesto, de la relación con los socios, pero eso ya es cosa del día a día de matrimonio, por así decirlo. ¿Llegaste a salir al mercado, entiendo? No, me quedé en laboratorio, ¿vale? Y luego ya hubo un momento que tuvimos que tomar la decisión y ahí es cuando ya lo dejé a mi fundador, por así decirlo, a mi socio. Bueno, pues ya nos contarás más de este proceso startupero, pero de repente llegas a la Comunidad de Madrid, llegas a esta nueva Consejería de Digitalización, además con una estrategia de digitalización del 2023 al 2026, en la que estáis inmersos, ¿no? En la que estamos todos inmersos. ¿Qué significa esto? Efectivamente. Primero, la Consejería de Digitalización es la gran apuesta, digamos, junto con Vivienda, de la presidenta de la comunidad, que decide articular una consejería propia de digitalización para, digamos, dar cabida a todas las iniciativas que estaban como setas, que habían nacido como setas en la administración y en la sociedad en general, ¿no? Entonces, ahí lo más interesante, y por llevarlo al campo de las startups, por supuesto, es, como comentábamos, cómo generar esos casos de uso a través de los clústeres, a través de... Todos los clústeres son esas agrupaciones empresariales que estamos montando alrededor de tecnologías como la IA, y la cuántica seguirá también, transformación digital, IoT. Entonces, lo que estamos haciendo es cómo acercar, porque como decía Vicente antes, somos muy buenos con ciencia, pero en la innovación nos cuesta un pelín más, ¿no? Cómo acercar todo eso al mercado. Y sobre todo, cómo ser también un cliente para las startups. Claro. Porque la administración es súper potente en el sentido de que yo puedo Tiene necesidades que las startups... Efectivamente. Entonces, si yo las comunico, a la par que hago sencillo interactuar con la administración... ¿Eso se va a conseguir? Sí, iba a decir que eso no es moco de pavo, no es fácil, pero se está trabajando en ello porque eso a la startup muchas veces... Con un piloto, eso es lo que te permite a ti enganchar a un inversor. A mí es lo que me faltaba, por ejemplo, volviendo a la experiencia de Singapur, como no tenía un piloto más allá de mi emoción en el laboratorio, por así decirlo, pues eso hacía que no traccionase con los inversores, ¿no? Pero si yo consigo, como administración, servir a las startups determinadas necesidades, trabajar con ellas y acelerarlas para que puedan dar servicios a la administración, eso es súper potente. Y luego ya la parte de agrupaciones empresariales, los clústeres que estamos comentando, al final es también alimentarlos con casos de uso reales, casos de negocio que ellos puedan desarrollar con empresas tractoras más grandes y que unas tiren de las otras, ¿no? Entonces, al final tienes un montón de cosas que tienes que ir dinamizando y orquestando un poco. Y esa es un poco tu función o lo que pretendemos hacer desde esta consejería, ¿no? Con lo cual te vamos a seguir muy de cerca, que lo sepas. En este foro sí, por supuesto. O sea, en este aspecto, la digitalización cubre todo. Claro. Entonces, ¿Qué desafíos tiene Madrid, porque estás en Madrid, pero en definitiva España, en cuanto a esta digitalización? ¿Cuáles son los grandes desafíos? Todo, absolutamente todo, efectivamente todo. Por hacer. Entonces, hay desafíos bueno, primero, los grandes retos ahora hay un gran foco en el ciudadano de todos los servicios que sean orientados al ciudadano. Siempre se han diseñado de la administración para que el ciudadano los consuma, pero no desde el punto de vista del ciudadano. Entonces, ese cambio de chip, por así decirlo, está haciendo que rediseñemos todos los servicios que prestamos. Eso, al mismo tiempo, también ayuda a que sea más afable cuando una startup extranjera, por ejemplo, viene a implantarse, o gente de fuera viene a implantarse a Madrid. Que eso, por ir lanzando datos
también de la temática, vemos que Madrid acumula y acoge muchas startups, oficinas de muchas startups extranjeras. Esa podría ser una de las fortalezas de Madrid, ¿verdad? Hay muchas cosas. Primero, el talento de los fundadores, tanto a nivel científico como la parte empresarial. Eso es brutal. Luego, Madrid tiene también digamos, capital semilla y presemilla, incluso Serie A, tiene muy fuerte. Ahora hay que trabajar toda la fase de salida de la scale-up de la startup. Entonces ese es el gran reto que tenemos ahora mismo. Claro, porque ahora subes a una Serie A que ya te va a llevar tus buenos años, pero luego, claro, si la fase de salida, tu exit, no puede ser dentro del mercado español, ahí es cuando se te van a otro lado. Entonces eso es donde hay que trabajar, yo creo, en esa fase de scale-up también. Sin duda, bueno, estoy muy contenta de que haya en la consejería alguien que domine el lenguaje, que haya pasado por ello. Estás como recién aterrizado, yo creo, ¿no, Ignacio? Desde julio. Desde julio, o sea que, sí. Pues bueno, estoy contenta de tenerte cerca y de que estés impulsando pues todas las iniciativas emprendedoras. La idea es esa, al final que tengáis la conciencia de que hay interlocutores, en este caso la Consejería de Digitalización, ahora a través de mi Dirección General de Estrategia Digital, pero que tenéis interlocutores a través de Vicente y a través nuestra, que vamos a estar haciendo todo lo posible. Al final sois los clientes, por así decirlo, ¿no? Tenemos que movilizarnos para dar servicio, dar respuesta a todo lo que necesitáis. Hay mucho por hacer, efectivamente. Tenemos grandes retos en estos años, la brecha digital, las zonas rurales, las pymes. Bueno, es todo ese camino por recorrer. Nosotros estamos trabajando toda la capa formativa, formaciones en habilidades digitales, tanto básicas como que obedezcan y que den respuesta un poco a las demandas de las empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un consejo asesor de transformación digital que cuelga de la consejería, que aglutina a 60 empresas tecnológicas que nos informan un poco de cuáles son sus necesidades en cuanto a contratación. Y un poco, digamos que tenemos esa sensación de cuáles son los itinerarios que hay que desarrollar para dar respuesta a las necesidades actuales. Por ejemplo, ahora toda la ciberseguridad está creciendo un montón. Hemos creado la agencia y demás, pero hay que trabajar más los perfiles de ciber en las empresas. Lo mismo con la inteligencia artificial. Entonces eso es una capa y eso aplica tanto a Madrid M30 como a Morata de Tajuña, como eso es Madrid, ¿no? Eso es formación. Centrándonos en industrias creativas. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Sí. Vamos a seguir conociendo expertos de esta mesa. Ignacio, muchísimas gracias. Vamos a saludar ahora a Violeta Arnaiz, que es directora del área TMT, Propiedad Intelectual de Pons IP. Es abogada, además, y posee una amplia experiencia y conocimientos profundos sobre cómo los derechos de autor y la propiedad intelectual son esenciales en las industrias creativas. Y es que en un mundo donde la creación artística es la materia prima de muchas empresas, Violeta nos va a ayudar a entender la importancia de proteger estos activos intangibles, desde las melodías de un músico hasta las innovadoras creaciones visuales de artistas digitales, ¿verdad, Violeta? Pues así es, gracias Marilo. Efectivamente, aquí yo creo que todas estas empresas que nos acompañan hoy pues tienen en común, como tú decías, que la materia prima con la que trabajan, un poco el core de su negocio, lo que da sentido a su negocio, pues son las creaciones artísticas, ya sean visuales, ya sean musicales, ya sean en forma de software también, de creaciones 3D, hay una amplia gama. Y ya podemos meter aquí también el paquete de todo lo que estaba comentando antes Ignacio, ¿no? de la industria más focalizada en lo tecnológico, que también tenemos peso, pues los expertos en propiedad intelectual, ahí tenemos también oportunidad de asesorar, ¿no? en la parte de software. Pero bueno, ¿cuál es la peculiaridad que tienen estas industrias? Pues que se basan en que el core de su negocio, como decía, son activos creativos, que son activos intangibles. Tú, si produces ropa o si tienes una empresa inmobiliaria o si tienes una empresa de coches, pues produces algo que es un objeto y que ese objeto pues se puede blindar, se puede proteger, lo puedes meter en tu casa para que no te lo roben, le puedes poner una alarma. Pero ¿qué pasa con los activos intangibles? Pues aquí un poco lo que se convierte en su protección es la legislación.
la legislación aplicable. En este caso, pues propiedad intelectual, propiedad industrial, dependiendo de cuál sea el activo, pues tiene como su propio abriguito de protección, ¿no? Lo importante es tener ese marco, contextualizar que eso existe, que se puede proteger, ¿no? Que nos encontramos mucho desconocimiento al respecto. Efectivamente, yo creo que otra de las cosas que faltan, ¿no? Siguiendo el hilo del discurso que venían haciendo mis compañeros, es otra cosa que yo echo de menos en este ecosistema, es conocimiento. No tiene que ser un conocimiento profundo, ¿no? Porque los creadores se tienen que dedicar a crear, los empresarios se tienen que dedicar a sacar adelante ese proyecto de negocio que tienen, pero aquí estamos, ¿no? Pues los expertos, los asesores en propiedad intelectual e industrial, para advertirles, para ayudarles en ese camino que, para mí, tiene más o menos como dos patas, ¿no? Tú tienes que saber qué de lo que tú estás creando resulta protegible y dónde tienes un activo protegible que solamente tú puedes decidir en el mercado qué hacer con él, que puedes evitar que otros te copien, y también seguramente, porque de buena fe, al final nadie inventa la rueda, casi todo está inventado, y muchas veces nos nutrimos de contenidos de terceros pues para integrarlos en nuestra propia creación, ¿no? Y ya se convierten en nuestros. Y se convierten en nuestros, pero tenemos que haber dado los pasos oportunos para pues recabar las licencias, las autorizaciones, y eso a veces, pues dentro de este ecosistema donde no hay mucho conocimiento y parece, sobre todo ahora con la presencia de Internet, ¿no? Parece que tú coges, no, es que esta foto pues estaba publicada en Internet, esta música, ¿no? Con la que ilustro unos contenidos que estoy creando y que son multiplataforma y están en todas partes y necesito, pues eso, una ambientación musical, esto está en Internet, esto lo cojo. Pues el hecho de que esté en Internet y que todos podamos acceder a ello libremente no quiere decir, libremente, gratuitamente, especifico, no quiere decir que no haya una capa de derechos de propiedad intelectual por detrás que necesitemos controlar y que necesitemos pedir por los permisos, las licencias oportunas. Entonces ahí... Cuando hablamos, porque hablas de, yo lo diré, activos protegibles, ¿vale? ¿Qué tipo de activos serían esos? Por ir aterrizando un poquito. Por ir aterrizando. Me parece muy bien, porque a veces hablamos con nuestra jerga y yo os corto. Sí, no, haces muy bien, Marilo. Pues hablo, por ejemplo, de música. Venga, hablo de creaciones visuales, como con las que trabajan muchas de las empresas que están hoy aquí. Hablo de software, porque el software también se puede proteger por propiedad intelectual. El código fuente que hemos creado podemos impedir que otro nos lo copie. Hablamos de creaciones visuales en todos sus aspectos, o sea, ya sea una serie, una película. Hablamos de creaciones que tienen de todos estos componentes que hemos dicho, como puede ser un videojuego, que tiene una capa de software, pero tenemos también un guión, tenemos... ¿Los guiones se pueden también proteger? Pero los es que luego te cambian cualquier cosa y ya te dicen que... Bueno, es que ahí tenemos el derecho de transformación, que es un derecho de propiedad intelectual, que lo que permite es que, por mucho que te cambien detalles o parámetros no relevantes de una creación que tú has hecho, eso siga estando bajo tu control y tú tengas el derecho de autorizar o prohibir que ese cambio se realice y en tanto en cuanto tienes ese derecho y puedes impedir que eso se produzca, pues esa persona no podría explotar una obra tuya habiendo cambiado mínimamente algunas de las cosas. Una app, entiendo que también, una app seguro. Efectivamente, claro. Una app, y además eso tiene software, muchas veces tiene unos iconos que quizás son creaciones visuales que también se pueden proteger, a veces tienen unos textos que también pueden ser protegibles, es decir, bases de datos también las podemos proteger por propiedad intelectual. Pues esto es como un puzzle, ¿no? Podemos montar con todas las piezas lo que queramos, pero todos estos elementos más o menos, un libro, por supuesto, creaciones clásicas, un cuadro, una creación visual hecha por ordenador y luego que se comercialice a través de NFTs, todo eso está dentro del paraguas. Bueno, y por ejemplo también has comentado cuando usamos músicas de otros creadores. Yo no puedo irme a YouTube y cogerme una música de alguien y meterla en mi programa. Me riñen los técnicos cuando intento hacerlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Claro, pues detrás de eso están justamente lo que os decía, los derechos de autor, que son esa alarma, esos ladrillos que no podemos poner a nuestra creación, a nuestro activo, porque no es físico y no podemos protegerlo de esa manera, ¿no? Con una cerca, con una valla, con una alarma, pero lo protegemos a través de estos derechos, que de una forma abstracta, digamos, porque, claro, no impiden que el hecho efectivamente se produzca. Tú
Claro. que no lo haces, pero podría ocurrir que pusieras una música aquí para la que no estuvieras autorizada, ¿no? Claro, en radio tenemos que llevar mucho cuidado porque no podemos usar música Eso es, sin pero si derechos de autor. si eso ocurre, pues la ley evidentemente no funciona como un policía, la ley funciona, digamos, te dota de herramientas para, si eso ocurre, pues el titular de esos derechos poder decir: Mariló, aquí ha habido un problema. Vale. ¿Cuál es el proceso también para que nuestros oyentes, nuestras startups lo conozcan? ¿Cuál es el proceso si quieren, primero si tienen dudas si sus activos intangibles son protegibles o no, y luego qué tendrían que hacer? Pues es muy buena pregunta, porque aquí en propiedad intelectual industrial, que protegen cosas distintas, hay diferencias, ¿no? Hay algunos tipos de activos, como los tecnológicos, que comentaba Ignacio, ¿no? En su aventura startupera, sus patentes. Ahí sí necesitamos una protección. Bueno, lo primero que hay que hacer es identificarlos. Claro. Asesorarte bien y decir, de lo que tengo, de lo que he creado, qué puede protegerse y qué no. Ponerte en manos de expertos siempre es lo primero. Eso es. Pon SIP para empezar. Identificar tus activos, por ejemplo. Por ejemplo. Nosotros encantados de asesorar, por supuesto. Identifiquemos los activos, vamos a ver qué tenemos. Y dentro de esos activos veremos en qué cajita lo podemos meter. En la caja de las patentes, en la caja de un diseño industrial, en la caja de la propiedad intelectual. Eso sería el segundo paso, ¿no? Ver cómo lo protegemos. Algunas de esas cajitas exigen un registro y unas formalidades ante el registro correspondiente, y otras, como los derechos de autor, que son, pues bueno, así más de andar por casa en este sentido, no exigen esa formalidad. Tú, por el hecho de haber creado un guión cinematográfico, ya tienes esa protección. Vale. O una canción. Entonces, una vez tengamos identificados esos activos, hayamos hecho los pasos que sean necesarios para protegerlos, si fuera el caso, pues ahora lo que tenemos que hacer es una gestión correcta de eso y decir, pues no permitir que alguien los utilice sin haber firmado un contrato donde me blinde debidamente, Vale. o si voy a dar una licencia, pues que ese contrato contenga todas las cláusulas que tiene que contener. Y luego, ya por último, estar vigilantes. Estar vigilantes y, pues, esos mecanismos que tenemos de defensa ante infracciones, activarlos cuando sea preciso. Bueno, y luego ya hablaremos también de la parte financiera, que luego todo esto hay que saber también meterlo en balance de cara a las rondas, de cómo valoramos nuestra propiedad intelectual, nuestra propiedad industrial. Eso sube a nuestro balance, y de cara a inversores y de cara a rondas es muy importante tenerlo en cuenta, que no quiero que se me olviden, que luego lo vamos a hablar también con el resto de expertos. Bueno, rápidamente, Violeta, ponos un caso, por ejemplo, un ejemplo donde pues el uso eficaz de la propiedad industrial haya significado en este tipo de industrias algo significativo. Es que yo creo que se podrían poner miles, no sé con cuál quedarme, ¿no? Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo de algo que nos suele pasar, que es, bueno, de momento somos todos amigos, somos todos partners, estamos en nuestro garaje, ¿no? Emulando aquí a los grandes desarrolladores de software americanos, y estamos desarrollando un software que resuelve un problema. Y no nos asesoramos debidamente. Esto también pasa muchas veces. Vemos como un gasto y no como una inversión, ¿no? Pues los honorarios de estos profesionales que nos ayudan, y decimos, bueno, esto ya cuando empiece a dar beneficios o cuando esté en otra fase de mi proyecto, lo acometo. Entonces ahí pueden pasar muchísimas cosas. Uno, pues que si es una patente que necesite esas formalidades de registro, pues que se nos adelanten por donde no es debido, y alguien pues registre antes que nosotros ese invento. Puede pasar que nos enfademos con los socios y que no tengamos claro ahora de quién es todo esto que hemos desarrollado. Pacto de socios desde el principio, de socios, chicos. donde se describa exactamente el resultado de esta colaboración que vamos a llevar a cabo, de quién es, cómo lo vamos a poder mover, si necesitamos el acuerdo de los dos para licenciar esto a un tercero o para venderlo. Hay una frase que me encanta que decían en Derecho Romano, que es que nuestros antepasados ya sabían mucho de estas cosas, que es: lo común es la madre de la discordia. Total. Y es contradictorio, porque por una parte creo que colaborar es lo que nos hace verdaderamente humanos, ¿no? Y lo que nos hace llegar lejos como especie, pero nos da muchos problemas y nos da muchos quebraderos de cabeza. Entonces aquí, en toda esa parte, que haya una colaboración, que cada vez es más, porque las obras modernas, ¿no?, actuales, cada vez llevan pues eso, más capas. Uno hace el software, hace otro un guión, otro hace pues una ambientación musical, otro crea el personaje y lo diseña. Ahí necesitamos ponernos todos de acuerdo y dejar bien regulado de quiénes van a ser esos resultados objeto de nuestra colaboración. Bueno, pues tenemos un montón de consejos de Violeta. Vamos a seguir saludando a
invitados en esta mesa. Ahora toca el turno a Paz Pérez Bilbao, gestora de grandes patrimonios en AXA Exclusive. Es una figura destacada en el mundo del art finance y gestora, como os decía, de grandes patrimonios. Además tiene un enfoque único en el cruce entre arte y finanzas. Nos va a aportar esa perspectiva sobre cómo el arte no solo representa una forma de expresión cultural, sino también un activo valioso y, ojo, una fuente de liquidez para startups innovadoras. Muy buenas, Paz. Muy buenas, Mariló. Enhorabuena por el foro y sobre todo por hablar de las industrias creativas, porque efectivamente poquito se habla. Los que estudiamos en el siglo XX nos metían las 4 Ps de Porter: producto, precio, posicionamiento y packaging, y en el siglo XXI nos enfrentamos a las 4 Ds de la economía digital. Que es, ya nos hemos pasado a las 4 Cs, directamente nos vamos a las 4 Ds. Exacto. El discovery, que es no me vendes un producto, yo lo descubro, sea en redes sociales, sea en internet, sea en la televisión. El decision making, que es no influyes mi decisión, yo la tomo de manera informada vía comparadores. No quiero citar empresas, pero todos conocemos empresas que comparan billetes de avión, comparan hoteles, etcétera. El delivery, que es yo elijo si lo quiero en casa, si lo quiero en la oficina, si lo quiero en un punto de recogida. Y el data enable, que allí estaría más Ignacio, que es toda la parte que ha necesitado esa venta en cuanto a procesamiento de datos, almacenamiento de tu perfil consumidor, etcétera. Y, por supuesto, en la parte de data enable, toda la parte de propiedad intelectual, derechos de autor y su protección. Qué interesante. Entonces, una vez que nos ubicamos en las 4 Ds de la economía digital, que eso lo acabamos en el 20, en el 21 el Art Finance está tendiendo hacia el mundo de la economía colaborativa y la economía aspiracional. Vamos a ponernos en contexto de qué es esto del Art Finance, que no todo el mundo lo conoce. Claro. Entonces, el Art Finance es una tendencia que empieza lógicamente en Estados Unidos y que viene a intentar modificar el sistema financiero para que aquellos, entre comillas, proscritos del sistema financiero, que era el arte, tengan acceso al crédito y a la financiación. ¿Por qué? Porque los sistemas de evaluación de riesgos estaban muy enfocados en qué inmuebles tienes, qué empresa tienes, dónde trabajas, quién es tu cónyuge. Correcto. O quién era tu abuelo. Si quién te avala y qué propiedades tienes. Eso sigue siendo aquí igual en España. Exacto, no ha cambiado tanto. Sí. Entonces, el Art Finance es una tendencia que a lo que trata de hacer es facilitar el acceso a la financiación para las industrias creativas, bien sea vía la tokenización de obras de arte, o vía los préstamos contra obras de arte pignoradas. Entonces, por supuesto, esa sería una primera parte, que es la parte de financiación ajena, y otra parte ya es el levantar fondos de inversión que estén destinados a invertir en arte, etcétera. Entonces, toda esa tendencia a su vez está imbuida por la economía aspiracional, porque el arte es el más aspiracional de todos los bienes. Es decir, que esto cuesta mucho explicarlo. Así como un fondo de inversión o una acción lo compras en base a una decisión razonada, bien sea por la volatilidad, por la rentabilidad, por el alfa, por el Sharpe, por el track record de ese título en la historia, una obra de arte, sí o sí, que nos digan lo contrario, se compra por impulso y es porque te gusta. Otra cosa es que luego puedas pedir un poco asesoría en la coherencia o no de tu colección, etcétera, pero tiene que ser por impulso. Tienes que comprar aquello que te gusta. Entonces, ya nos movemos en una parte de la economía que es la aspiracional. Y luego, en cuanto a economía colaborativa... ¿Qué tendencias se están utilizando en este momento? El Art Finance lo que está trayendo es una democratización del arte. Es decir, el arte en el siglo XX era considerado un bien de lujo. El que invertía en artes porque tenía mucho para invertir y ya había invertido en inmuebles, en capital riesgo y en otro tipo de activos alternativos. Y en el siglo XXI, bien sea los NFTs o la inversión en token de arte, se están pudiendo suscribir obras de arte a partir de 50 euros. Es decir,
que al de igual que ya la NFTs. gente no quiere tener el coche en propiedad y prefiere coger el car to share, en el arte está sucediendo un poco igual. Entonces, estas serían básicamente en grandes riesgos las tendencias, en grandes rasgos, perdón, las tendencias del art finance. ¿A qué riesgos se enfrentan las startups en este sentido y cómo lo pueden cubrir? Muy buena tu pregunta, Marilo, y me alegra que haya intervenido primero Ignacio, porque el primer riesgo es el plazo. Es decir, a la hora de convencer a un inversor, necesitas saber del importe, Sí, sí. el plazo y el riesgo. Entonces, así como en otras startups de otros ámbitos, el plazo estimado para un break-even bueno, para poder pivotar esa empresa, estamos hablando de unos 5 años, en el mundo de las industrias creativas, como bien dice Ignacio, se puede ir a 10 años. Entonces, nosotros cuando hablamos de una cartera de fondos, la perfilamos, es decir, si es renta fija, procuras no meter duraciones mayores que la vida estimada de esa persona o de ese inversor o que el plazo que él te ha dicho que va a permanecer invertido. Y eso es muy fácil hacerlo con fondos de inversión o con acciones. Vale. Cuando hablas de compra de equipos que van a igual a tardar en 10 años en producirte un resultado o 20 años, ya estás hablando de plazos muy largos. Entonces, yo como inversora o como persona a la que me han traído startups de este mundo de industrias creativas, Sí. muchas veces se les olvida meterte la transparencia donde figure la estrategia de salida que bien ha comentado Ignacio. Con lo cual, consejo directo de Paz para las empresas en poner ronda. una buena transparencia donde figure cuál es tu estrategia de salida, la reventa a otros socios, Vale. el vender a un fondo o el pedir capital a un banco para generar liquidez. Se les olvida, todo el mundo te explica cómo quiero que entres y cuánto necesito que entre y nadie te explica por ¿Cómo dónde voy a se salir? puede salir. Muy interesante, Entonces, es muy importante, ya sea startup o no, cualquier inversión tiene que tener una liquidez. Y Claro. si no la tiene ahora, tienes que decir en qué plazo va a tenerla. Entonces, ese es uno de los principales riesgos con los que se enfrentan. La falta de liquidez, el no tener claro el horizonte de inversión, y entonces como ellos no lo tienen claro, no saben trasladarlo. Claro. Y luego otro de los grandes riesgos, que me encanta cómo lo has organizado, porque yo lo he tratado. Veas tú, encontrar el hilo conductor en estas mesas lo que cuesta. Otro de los grandes riesgos es el que no se protegen lo suficientemente. Es decir, la propiedad intelectual y las patentes, por supuesto que son básicas, pero es que a su vez necesitas incluir, si eres startup, un seguro de responsabilidad civil de startup, un seguro de Fundamental, ciberriesgo digo. si estás operando en el mundo digital y, por supuesto, todo lo que es un seguro de colecciones de arte si efectivamente la creación visual es tuya y está sujeta a derechos de autor. Claro. Entonces, eso es una falta de mentalidad española que mientras en Estados Unidos los seguros se ven como una inversión, porque he invertido en protegerme, en España se siguen viendo como un gasto. Hablemos ahora de eso también, Miguel. Sí. Entonces, una vez que tienes la patente, hazte un buen seguro de ciberriesgos para que no te la roben, para que no te suplanten la personalidad, etcétera. Entonces, ¿por qué incido en esto? Porque cuando hablamos de riesgos hay que mirar las razones principales del no éxito o fracaso de startups. Y según datos de la consultora CB del año 2021, el 38% fue debido de los fracasos a problemas financieros, un 35% a falta de demanda de los clientes, pero solo un 5% era debido a que la idea era mala. Fíjate. Entonces eso para los financieros nos frustra mucho porque hay pedazo de ideas en España y en la Comunidad de Madrid que se quedan... y se quedan en el tintero. Rápidamente, ¿la inteligencia artificial, Paz, sería una amenaza o una oportunidad en esta industria? Me alegra, es las dos cosas. Curiosamente, por un lado, tenemos que centrar que la inteligencia artificial aparece en 1950 con el libro de Alan Turing, de Can Machine Think. Entonces, el test de Turing se sigue usando hoy en día para demostrar si una tecnología se considera o no disruptiva o novedosa. Y nos creemos modernos ahora. Entonces, hemos pasado de la inteligencia artificial reducida al machine learning, que es meto unos datos en una máquina que aprende a usar esos datos, y ahí estaríamos, no quiero citar nombres de empresas, salvo que se pueda, pero en el tipo de empresas que te dicen que taxista está cerca tuyo. Esos son startups en su mayoría. Sí.
Y eso es Machine Learning. Y ahora estamos en que la inteligencia artificial es generativa, es creativa. Es decir, es capaz de hacer obras de arte desde cero, con una que me horroriza el nombre, pero como es norteamericana lo voy a citar, que es Painting Full, que tú le dices, quiero que me hagas una mujer de estilo impresionista, y te la genera desde cero. O quiero que me hagas una mujer joven de estilo manga, y te la genera desde cero. Entonces, esa inteligencia artificial creativa o generativa, por supuesto que ayuda al artista, pero a su vez es un riesgo, donde ahí intervenimos mucho las aseguradoras. ¿Por qué? Porque supone el riesgo de plagio, el riesgo de réplicas exactas, porque es que hasta ahora las réplicas no eran tan exactas. Por supuesto, el riesgo de suplantaciones de identidad, riesgos de fraude, etcétera. Entonces, es una oportunidad en cuanto a la facilidad de ahorrarse tiempo en que te genere modelos de diseño rápido, y es un riesgo en cuanto a el ámbito que abre a las malas copias. Sí. Pues Paz, muchísimas gracias por darnos tanta información, ponernos tanto en contexto. Tenemos otro montón de tips que luego... Y si me permites, Marilo... Dejaros algo para el minuto de oro, ¿vale? Al final, que tengáis todos un minuto de oro para ese último tip, pero cuéntanos. Sí, para no desanimar a los artistas, un punto en el que la inteligencia artificial todavía no va a batir a la humana, que es que no tiene consciencia. Es decir, la autoconsciencia de las máquinas hoy por hoy no se ha conseguido. Y precisamente los artistas que hacen obras únicas son conscientes de su propia obra. Entonces, ahí todavía tenemos la esperanza que no se consiga. Nunca se va a superar la creatividad humana. Vale, para seguir inspirando y motivando a nuestros artistas. Pues muchísimas gracias por ese último tip tan importante. Seguimos saludando a personas importantes en esta mesa que nos siguen pues poniendo en situación y en contexto. Voy a saludar ahora a Carmen Carpintero, una de las mujeres más representativas del ecosistema. Es inversora, business angel y fundadora de Cubicarte Ventus, que está especializado en servicios digitales para industrias creativas. Y le hemos pedido a Carmen que nos traiga a esta mesa pues un tema que está de súper actualidad, porque es muy reciente, aún no lo conocemos bien. Te hablo de los PERTES, esos 12 proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Y aquí hoy vamos a desglosar con Carmen uno de ellos. Se trata del PERTE de la nueva economía de la lengua, que tiene 5 ejes estratégicos, y uno de ellos es el de las industrias culturales, porque además se pretende crear un Spain Audiovisual Hub, un espacio audio para impulsar la industria española del podcast, la música y los audiolibros en español. Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Enhorabuena por el programa y, en fin, estoy aprendiendo tantas cosas. En eso consiste. Que me veo también muy reflejada en la parte de los emprendedores, ¿no? Cuando vienen a consultarme, y sobre todo de los artistas, qué lejos está para ellos todo este mundo de las formalidades, los despachos de abogados, tener que proteger sus creaciones cuando ellos lo único que quieren hacer es dedicarse a crear. Ya no digamos si hablamos de comercializar, de licenciar, de salir fuera al mercado, de ponerse en ronda de financiación. Y como decías tú bien, a mí me gustaría llamar la atención a los empresarios, a las empresarias, a los emprendedores, porque con este PERTE, es decir, nosotros como país estamos inmersos en 12 líneas muy claras de transformación, pero uno de ellos, este PERTE que se llama de la nueva economía de la lengua, y sobre todo para las industrias creativas y culturales, todo el mundo de los videojuegos va a ser financiado por la Unión Europea. Por supuesto, los podcasts en español. Todo lo que es la industria que tiene que ver con la música, con el uso de la inteligencia artificial para la creación musical. Una de las empresas que estoy asesorando viene aquí a Madrid, y lo que hace es que tú contratas por ejemplo, tu hora en ese estudio para hacer tu grabación. ¿Te falta un músico? No te preocupes, no vas a perder ni tu tiempo ni tu dinero, porque con la inteligencia artificial vamos a, suplantar
ese instrumento o ese vocal que nos falta. Pero además del PERTE y además de esta línea estratégica, el Ministerio de Cultura tiene ahora una orden ministerial que está en vigor para financiar, por supuesto, todo lo que es la producción, postproducción, formación, asesoramiento en estos 3 temas que hemos dicho: videojuegos, podcast, industria musical. La convocatoria está abierta hasta el 27 de enero. Es poco tiempo, Tenemos poco tiempo, sí. No dejéis de echarle un vistazo. Y una de las cosas que pide, que es una tragedia, es que aquello que vas a pedir la financiación, puedes pedir hasta el 80%, el Ministerio tiene asignado 8 millones de euros, tiene que haber sido ya... No puede ser un producto mínimo viable, tiene que al menos haber sido una vez rodado. Estar en el mercado ya, ¿no? Estar en el mercado. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de realidad virtual, estamos hablando del metaverso, pues son cosas que realmente todavía estamos probando y no podemos decir, oye, que tenemos un programa que haya sido ya puesto en el mercado y que haya dado resultado. Pero las startups pueden ayudar a muchas empresas, industrias, mejor dicho, empresas culturales y creativas que se quieren industrializar, que se quieren profesionalizar. Hay muchos artistas que tienen esas ideas estupendas en la cabeza y que esa unión de startups y empresas les puede ayudar a conseguir esta financiación de la Unión Europea, que está estupenda. No dejéis de echarle un vistazo. Si ahora hablaremos con Miguel para que pues todas las que estén interesadas se pongan en sus manos rápidamente. Estupendo. Porque no puede faltar en esta mesa eso. Pero ver España como ese hub audiovisual, ¿es posible? ¿Es posible? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que ya está en marcha, por ejemplo, en Canarias. Ya está pasando, veces, ¿no? Sí, las últimas veces que estoy allí, pues Netflix está copando y poniendo allí sus estudios de producción. En la Comunidad de Madrid, vamos, con la que tienen en Tres Cantos montada, la ciudad audiovisual de Netflix, vamos. Por ejemplo. Yo tengo mi empresa radicada en Cádiz, pero reconozco pues que hay muchísimos emprendedores y muchísimos artistas gaditanos que están viniendo a Madrid a desarrollar, o por lo menos que van a tener sede en las 2 comunidades autónomas, hablando de un poco de esa conexión norte-sur, ¿no? Tú llevas años desde Cubicarte Venture apostando, invirtiendo, mentorizando a empresas y a startups en industrias creativas. ¿Cuál es lo que más te suelen pedir, lo que más te sueles encontrar, el problema más habitual que encuentras? El principal problema es, es que esto no me interesa. Esto de ser empresario no me interesa porque son contamina mi obra. Porque son artistas, esa mentalidad de artista que parece que está reñida con la de ser empresario. Sí. No, el emprendimiento está en todas partes. También la idea de ganar dinero. Trabajar para ganar dinero, cuando a ti a lo mejor pues bueno, te parece que eso contamina tu obra y lo que quieres es modificar el mundo, pero sin pensar si esos costes e ingresos merecen la pena todo el trabajo que estás haciendo, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Hablamos tanto en Campus 360 todos estos años en la mentalidad empresarial, la mentalidad emprendedora. Nos la encontramos en casi todas las profesiones, porque también yo creo que en universidades, en escuelas de negocios, nos enseñan a ser profesionales, pero no nos han enseñado en España a ser empresarios y a pensar como empresarios. Cuando decía Ignacio la parte de la transferencia de tecnología de las universidades, ahí también asesoro muchísimo y es también una tragedia porque, por ejemplo, la legislación es muy restrictiva para los profesores y para que los equipos de investigación saquen al mercado sus innovaciones, pero una cosa que les pasa absolutamente a todos es que dicen, lo primero que vamos a hacer es contratar a un director general. Entonces, vamos a ver, llevas 5 años trabajando, es tu idea, y en vez de salir tú a defenderla y a comercializarla, ¿tú qué vas a hacer? Contratar a un director general que, por ejemplo, se pueda quedar luego con la empresa, ¿no? Entonces, esa parte, no. Hay que formarse. Hay que formarse en habilidades empresariales. Sí. Los números no muerden, es algo que decimos mucho. Hay que ser parte de la economía. Hay que ser parte de la economía y tienes que encontrar ese equilibrio entre ser artista
y salir al mercado, salir a vender y ser empresario, no estar reñido. Tú sabes que la red de Business Angels de Murcia, la mitad de los Business Angels son también músicos. También en ABAN, en la Asociación de Business Angels de Andalucía, en la que yo estoy. ¿Y por qué? ¿Porque son Quizás músicos? No lo sabía esto. Sí. Quizás porque necesitas, cuando los emprendedores se acercan a ti, no sentirse que están hablando con un viejo ricachón que solamente quiere quitarles su creación, sino que realmente tú también eres artista, también eres creativo. Quitemos ya esta imagen del empresario rico, con puro. No existe esa imagen, ya no es eso el empresario. Todos aquí, el que levanta su persiana cada día es empresario. El abogado que sale a captar clientes es empresario, es emprendedor, tiene que hacer su negocio, salir a vender. Y el artista es emprendedor. Yo le digo a los emprendedores que realmente el emprendimiento es una moneda de dos caras. En una de las caras está el emprendedor y en la otra cara está el inversor, pero tiene que ser un mismo camino. Sin duda. Como Business Angel y como inversora en este tipo de industrias, ¿qué buscas en ellas? ¿Qué tienen que tener sí o sí? Asesoro a todos, pero realmente me ¿inviertes? Implico como el cerdo, ¿no? en la creación del bacon, cuando el creador, nos ha encantado, además de tener esa conciencia de que va a crear y que va a dejar algo para la posteridad, además quiere crear una empresa. Fundamental, chicos. Pues ahí dejamos el tip, nada más y nada menos que de Carmen Carpintero, para invertir en industrias creativas, que además de ser creativo y de ser artista, tenga esa mentalidad empresarial y esa mentalidad emprendedora. Muchísimas gracias. Para levantar el país, además. Hombre, es que no. Solo se hace país con emprendedores. Solo y solo. No me cansaré de decirlo. Saludamos ya a Miguel Moneo, CEO del Campus360.com. Recuerdo que es la plataforma que aglutina la mayor cantidad de contenido formativo y en financiación para startups, emprendedores y pymes. Somos ese aglutinador de financiadores, tanto en financiación pública y privada. Muy buenas, Miguel Moneo. Hola, buenas tardes, Mariló. Bueno, vamos a unir con esta ayuda. Tenemos hasta el 27 de enero para que todas las startups puedan pedir esa ayuda de 8 millones que nos traía Carmen aquí. Y ahora hablamos de más cosas. Carmen ha explicado muy bien la ayuda. Realmente hasta el 30 se puede pedir, pero el último día para hacer la solicitud sería el 29, porque deprisa y corriendo no se va a ningún lado y la competencia es mucho. Son 8 millones disponibles. Estamos hablando de que el 80% de las inversiones que se puedan realizar entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre del 2024 sean subvencionables. Para eso, evidentemente, hay que estudiar bien la convocatoria, saber qué es lo que se puede pedir y lo que no, y hacer un análisis de cada uno de los proyectos. Nosotros, por nuestro lado, presentaremos varios, pero bastante seleccionados, porque no vale cualquiera. Existen muchos requisitos y lo que no puedes es presentarte a última hora y encima sin credenciales. Bueno, con lo cual ponerse en manos del Campus360.com, una sesión urgente con Miguel Moneo para ver si tu startup es aplicable a esta ayuda, pero si no hay otras muchas, porque tenemos más dinero que nunca. Sí, efectivamente, lo único que diría es que para esto, como mucho mañana, vale. porque no, lo tarde y mal hecho no funciona, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Sí, nunca en la historia de la humanidad, y menos en España, ha habido tanto dinero, especialmente público, disponible, ¿no? Yo creo que hoy en día cualquier startup puede disponer de quizás un 20% de inversión privada y un 80% de inversión pública. La política monetaria antigua del Banco Central Europeo de regalar el dinero a los bancos ha cambiado por un montón de ayudas y subvenciones públicas donde realmente el dinero sí llega al tejido empresarial español. Hay una amalgama gigante. En España estamos hablando de 250, 260.000 millones de euros que van a llegar los próximos 4 años conducidos por entidades estatales, comunidades autónomas, ayuntamientos, y lo único que hay que saber es pedirla. Y yo siempre, y además me ha hecho mucha gracia escuchar cómo contaba Ignacio, que realmente a Ignacio no le han hecho una ruta correcta de su hoja de ruta de financiación para toda la vida. La hoja tan importante. Le han puesto parches, claro. Le han puesto parches. Lo que tiene que hacer cada empresa es sacarse una foto de cómo se va a financiar los próximos años, en el orden, qué tipo de ayudas hay que pedir primero, qué tipo de ayudas hay que ir segundo.
¿En qué momento entrar en ronda? ¿En qué momento hay que entrar en ronda que sea de Business Angel y no de fondos? Que la gente se confunde. ¿Cuándo llegar a los ¿Cuándo fondos? hay que llamar a los fondos? ¿A qué tipo de fondos hay que llamar? Es decir, cada empresa y cada proyecto es único en sí mismo. Necesita de una hoja de financiación absolutamente a medida, como un traje que le siente perfecto. Y eso es lo que hacemos en la hoja de ruta de financiación. De cada uno específicamente. De hecho, una de las cosas que han explicado antes sobre por qué fracasan muchas veces las empresas, una de ellas es que no venden y la otra es que se quedan sin financiación. La financiación es la sangre que corre por las venas de la empresa. Lo que no puedas conseguir con financiación, lo tienes que conseguir con ventas. No existe otro secreto. A partir de ahí, planifica bien tu financiación por si esas ventas no te llegan a tiempo. Y con lo que le cuesta a los artistas salir a vender, pues ojito que aquí estamos hilando fino. Y muchas veces, Marilo, hemos hablado de una subvención muy específica, muchas veces las empresas se equivocan porque escuchan cantos de sirena y voy a ir a por esta. ¿Quién te ha dicho que tu CENAE, tu comunidad autónoma y el estadio de tu empresa no es mejor que vayamos a por otra? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Tu cuñado? No. Mal hecho. Te lo tiene que decir alguien que sepa lo que tienes que pedir en cada momento. Y que tenga mapeado y que todo. sepa cuáles son las compatibles y las incompatibles. Que no te pases de minimis. Hay una serie de cosas que tienes que saber y eso no viene en Google. ¿Qué tipo, rápidamente, Miguel, qué tipo de financiación entonces pueden tener las empresas creativas que están hoy aquí entre nuestro público y los oyentes que nos escuchan? Evidentemente, acudir a esta convocatoria. Luego veríamos el estadio del proyecto, porque seguramente algunas puedan ir seguramente o a Cedetis o a Neotec. Tendríamos que ver posiblemente las implicaciones de las que estén en ronda y vayan a sacarla, posiblemente ir hacia un ENISA. Luego, en función de la comunidad autónoma, tendríamos que ver si van a tener que internacionalizar o no y ver qué comunidades autónomas dan mejores salidas a la internacionalización. Hay un par de comunidades autónomas adláteres donde hay muchas mejores salidas a la digitalización, simplemente con abrir centros de trabajo. Es decir, es un puzzle que ahora mismo sería incapaz de recordarlo. Pero hay que trabajarlo uno a uno, no vale la generalidad. Y luego ya hablaremos de Business Angel, hablaremos de rondas, hablaremos de ya fondos en fases hay empresas que pasadas las rondas Serie A, como bien ha explicado Ignacio antes, no saben dónde acudir. El dinero no está en España a partir de rondas A, evidentemente, es que no está. Es un gran error, porque los Venture Capital de rondas A no toman riesgos. No toman riesgos, son diferentes. Está en el resto del mundo, está en Asia, está en Singapur, está en Estados Unidos, está en el centro de Europa. Nosotros trabajamos hasta con 20.000 fondos de Venture para buscar esa financiación. 20.000 aproximadamente, fondo arriba, fondo abajo. 20.000 fondos con sitios temáticos donde invierten, sectores, subsectores. Entonces, ¿quién sabe si tu proyecto es exactamente de esta temática? Pues nada, emprendedores, startups del mundo de industrias creativas, el campus360.com para toda la financiación que necesite tu proyecto. Muchísimas gracias, Miguel Moneo. Gracias, Marilo. Vamos a seguir descubriendo y conociendo gente interesante en esta mesa porque, claro, hemos hablado de financiación, hemos hablado de seguros, hemos hablado de patentes, pero hay que salir a vender, ¿verdad? Marcos Cabezón, hay que comercializar. Vamos a hablar con el fundador de Space Startup y director de inversiones del grupo Canal Río, que además, Marcos, es un pionero en el apoyo a negocios emergentes y se enfoca en ayudarles a vender sus productos y servicios en mercados B2B. Muy buenas, Marcos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, problemas para comercializar en todos los verticales, pero especialmente en industrias creativas, ¿verdad? Correcto. Es un sector que no hay unas grandes empresas que puedan demandar unas soluciones. Como decías antes, tú compras una obra de arte porque te gusta, ¿no? Entonces, ¿cómo sales a vender tu propia obra de arte y buscarte ese cliente objetivo, ¿no? Que tiene que ser la persona que realmente le enamores con esas obras, ¿no? Eso es lo complicado, ¿no? Es uno de los sectores más difíciles a la hora de salir a vender. Bueno, pues ¿cómo podemos entonces ayudarles? ¿Cuál es la filosofía detrás de Space Startup? ¿Y qué tips les damos? Sentido común. Para empezar. Eso es. Muchas veces
son gente que no tiene experiencia laboral o que no tiene experiencia de salir al mercado a vender cualquier tipo de soluciones, ¿no? Y cuando vas a vender tu producto, pues es más complicado todavía, ¿no? Necesitas, lo que nos gusta decir a nosotros, ese sentido común en donde determines bien dónde tienes que empezar, cómo tienes que llevarlo a cabo, con qué herramientas y con qué acompañamiento tienes que realizarlo y, sobre todo, qué precio tienes que poner, ¿no? En cierta manera, ¿no? Y ahí es donde entramos un poco nosotros en darles esos tips, ese acompañamiento y sobre todo ese pivotaje constante que tienen que tener a la hora de salir al mercado y vender. Porque puedes empezar con una idea y terminar con otra totalmente distinta. Y eso te lo va a dar un poco esa experiencia de preguntar, salir, equivocarte, levantarte, etcétera, etcétera, ¿no? Esa flexibilidad para pivotar siempre es necesaria. Quizá con el artista puede ser un poco más complicada, ¿no? Porque su obra es su obra y se defiende su obra, ¿no? Ahí cómo podríamos enfocar. Sí, bueno, cada uno es un vertical distinto, no es lo mismo Sí. vender un cuadro que una obra musical o que tengas una solución tecnológica para los teatros o los cines, ¿no? En cierta manera, ¿no? Entonces hay que adaptarlo bien a cada circunstancia. Y para eso hay que establecer un plan personalizado para cada uno de ellos, ¿no? Y en base a eso, y sobre todo que tengan claro bien cuáles son sus objetivos, se establecerá la estrategia correspondiente y tendrás conocimiento del coste que te va a llevar a cabo para conseguir esos objetivos. ¿Cuáles serían esos fallos más comunes que a nivel comercial tú, por tu experiencia, has ido viendo en todos estos años? Pues se piensan que su obra siempre es la mejor y que se la van a comprar porque sí. Bueno, y luego lo de la copia, ¿no? Que eso tampoco lo quiero olvidar. No te lo cuento porque me lo van a copiar. Si no lo cuentas, nadie va a saber que existe. Tiene que haber un equilibrio, entre el ND... Y muchas veces te encuentras con que el mercado ya hay cosas similares, hay cosas parecidas y que te tienes que ir adaptando, ¿no? Y tienes que buscar ese punto diferencial. Y ese punto diferencial te lo va a dar un poco el salir a la calle, el hablar con gente, el venderte a ti mismo, ¿no? En cierta manera. Venderte a ti mismo. Has vuelto a decir algo importante. Tenemos que formar también a los fundadores en que lo que el inversor compra de cara a la financiación es a él primero y luego su obra. Es que el inversor al final invierte si cumples una serie de ratios, ¿no? Los famosos KPIs que tienen que cumplir las startups, ¿no? Y cada vez más los inversores, si no tienes ya unas métricas de venta, no solemos invertir. En la parte de presemilla muchas veces es porque te enamora el producto, porque te enamora esa obra, etcétera, ¿no? Pero realmente si vas a ir luego a un venture o a un business angel, digamos, ya más profesional, etcétera, ya te va a exigir una serie de métricas. Y eso te lo tiene que ir dando el mercado, ¿no? Bueno, sobre todo tomar conciencia de que hay que salir a vender, de la importancia de salir a vender, ¿verdad? Correcto. Eso es uno de los grandes retos. Sí, sí. Habláis de los profesores de universidad, las patentes, la innovación, pero es gente que está tan inmersa en su investigación que no sabe qué es el mercado. Y tú no puedes ir a vender su producto, porque quien mejor se lo sabe es él. Claro. Con lo cual tienes que acompañarle y tienen que salir, tienen que dar ese paso adelante, salir de la zona de confort, porque muchas veces se piensan que consigo dinero para seguir investigando y un inversor, no nos olvidemos, tiene un ánimo de lucro, tiene que salir a ganar dinero y tienes que salir de esa zona de confort para que tus inversores al final ganen dinero, porque te lo están dando para eso, ¿no? Y para que tú consolides y crezcas con tu producto, con tu solución o con tu obra, ¿no? No vale, como decía Carmen, voy a contratar un director general porque yo sigo aquí creando o investigando. Nosotros al final no queremos convertirnos en el comercial de ese emprendedor. Claro. Queremos acompañarle, formarle y que luego genere sus propios equipos, pero ya con un conocimiento, ya con unas métricas, ya con una serie de clientes recurrentes, que tienen que ser recurrentes, no vale con el primer cliente. Tienes que fidelizarlo, como se dice, ¿no? Y ir más allá, porque realmente ahí es donde vas a generar esos ingresos que tienen que ser tu primera fuente de financiación, no los inversores. No los inversores, que eso también. Bueno, ¿cómo lo hacéis desde Space Startup y que, bueno, para que los oyentes también se pongan ya en situación? Bueno, cada producto es un mundo y entonces nosotros lo que solemos hacer siempre es una labor inicial de consultoría para determinar bien si ese producto ya está en condiciones de salir al mercado, lo primero. En segundo, si tiene establecido bien cuáles son sus objetivos.
cómo va a llegar a esos objetivos y si tiene los recursos económicos suficientes para llevar a cabo toda esa estrategia, ¿no? Y una vez que está bien definido, se asignan los recursos correspondientes y se hace el acompañamiento. Siempre vamos con los emprendedores, nunca vamos a ir nosotros solos. No sois el equipo comercial, sino no. que formáis el Correcto. equipo comercial dentro de Le la... acompañamos, le damos los tips, Qué hacemos importante. venta, nosotros también, pero siempre con la participación de las startups. Bueno, pues ahí dejamos también esta pata comercial tan importante para todas las industrias, todos los verticales, pero sobre todo pues para estas que hoy nos ocupan de industrias creativas. Vamos a pasar ya a la mesa de los innovadores, pues esos casos de éxito que tenemos hoy aquí, pero vamos a hacer ese minuto de oro de esta mesa antes de conocerlos. Ignacio, para concluir el minuto de oro de todo lo que se ha hablado aquí, ¿con qué nos quedamos? Rápidamente, como en el debate electoral. Minuto de oro. Mi conclusión es que hay que tener la mesa abierta para saltar a todo lo que han dicho, porque por alusiones me tenía muchas ganas de comentar sobre todo, he ido tomando notas. Sí, ya te hemos visto muy aplicado. Sí. Pero me voy al minuto de oro. Un poco meterle caña a la administración, por supuesto. Estamos aquí para eso. Nos gusta. Sí. De nuestro lado, lo que he ido un poco aumentar la base de la creación de talento, ¿okay? Y esa atracción, por supuesto. Esos son los itinerarios formativos que estamos montando también con las universidades. Nosotros también nos ocuparemos de acercar la ciencia, digamos, a la empresa, que eso es algo que falta, y sobre todo atracción de inversión a rondas más altas, ¿no? Que hemos visto todo el desarrollo de la scale-up y las exits, que son muy importantes, ¿no? Y ya con eso también desarrollar la capa de administración como cliente, que es algo personal casi, digamos, y ya como comentábamos lo de las ayudas del Ministerio, que sepáis también que hay líneas de ayudas de subvención que a través de la Consejería de Cultura, vale, para largometrajes, cortometrajes, desarrollo de videojuegos y podcast de la Comunidad de Madrid. Vale, para series y para... Largometrajes, cortometrajes, proyectos audiovisuales, creación de videojuegos... Queremos series, queremos que incluyáis series. Claro, porque lo que decías, y ya sé que tengo que limitarme al ahora minuto hablamos, de oro. Ahora hablamos, vale. Pero, pero es que somos un hub creativo, por supuesto. Vamos, que sí. Perfecto, pues ahora hablamos Vamos a por ello. En el desayuno. Muchísimas gracias, Ignacio. Minuto de oro, Violeta. Pues creo que yo, como idea general, sigo esta estela de derribar mitos. Los abogados no somos esas personas trajeadas que solo aparecen como apagafuegos al final cuando tienes un problema. Yo creo que los abogados, y hablo dentro del sector de la propiedad intelectual, somos alguien que te acompaña, somos un aliado que te acompaña en el camino para hacer realidad tu proyecto y ayudarte a manejar las herramientas legales, que sabemos pues, que ahí hay un gap y son... terminología difícil de comprender, instituciones difíciles de comprender. Somos unos aliados para ayudaros desde el principio hasta el final a recorrer este camino y a poner a vuestra disposición todas estas herramientas que la ley nos da. Pues me encanta ese minuto de oro. Gracias por recordarlo, Violeta Ponsipé. Paz. Mi minuto de oro lo resumiría en que suele decirse que el arte no es escalable y por eso es difícil invertir en startups de arte. Y yo respondería, protege tus riesgos y serás invertible. Me encanta, no lo puedo definir mejor. Protege tus riesgos y serás invertible. AXA Exclusive. Me ha faltado. Carmen Carpintero, minuto de oro. Bueno, yo quiero aprovechar que estamos en Fitur, aquí en la Comunidad de Madrid, para decir que más de 50 millones de personas vienen todos los años a España, muchos de ellos buscando ese turismo cultural. Así que yo le diría a los emprendedores que hay que hablar idiomas. Sería lo primero. Y lo segundo, pues ya aprovecho y os digo que Cádiz tiene dos manifestaciones culturales que son chulísimas, además de los carnavales que los conoce todo el mundo, y es en el puerto de Santa María, la Feria de los Patios, que es en mayo, también está en Fitur, que la podéis ver ahora, y el Concert Music Festival, que es en Santipetri. Para el que no conozca Santipetri, que no deje de conocerlo, es una pasada. Y los dos van a estar esta semana en Fitur. Y seguro que los podemos tokenizar, no me cabe bueno, ninguna duda. Están tokenizados ya, ¿no? Por una empresa de Almería, tokenizada. Con lo cual accesibles a todos. Marcos, minuto de oro. Pues me quedo con que sean atrevidos, que salgan a la calle,
que en esta vida el no ya lo tienes de primeras y lo que hay que hacer es estrellarse 10 veces, levantarse 10 y con una que tengas éxito seguro que va a ser el mayor de tu vida. Bueno, me encanta también ese minuto. Miguel Moneo. Pues la hoja de ruta de financiación hay que hacerla antes, no después de tomar las decisiones de financiación. Antes, no después, ¿vale? Es un mensaje muy claro. Y luego hay que ir pivotándola y va cambiando con el tiempo. Como ayer que me decía una startup, mi valoración es no sé qué decirte. Digo, efectivamente, cambia todos los días, en función de lo que consigas. Tu valoración cambia todos los días, acuérdate. Y tus ayudas y subvenciones que se publican también. Pues muchísimas gracias a este pedazo de mesa de expertos por todo lo que nos habéis traído. Un poquito de música, cambiamos a los invitados de la mesa y vamos a conocer ya a esos proyectos innovadores que nos van a inspirar. Pues vamos ya a conocer los proyectos innovadores que hemos seleccionado para este programa especial, el Vertical de Industrias Creativas. Vamos a conocer sus problemáticas, sus oportunidades, pero sobre todo su experiencia y su historia de inspiración. Saludamos ya a Manuela Docampo, coordinadora de Light Art Exhibitions, una empresa que simboliza la convergencia entre la tradición artística y la innovación tecnológica, transformando la interacción del público con el arte. Muy buenas, Manuela. Hola, Mariló, muchas gracias por recibirme, muchas gracias a todos los expertos. Ha sido un lujo escucharos. Sí, yo vengo en nombre de Light Art Exhibitions, somos una empresa que organiza exposiciones con una particularidad y es que siempre intentamos incluir nuevas tecnologías. Hemos desarrollado un formato híbrido en el que alternamos salas con obra original y salas con experiencias multisensoriales. Un caso paradigmático de ello, no sé si lo habéis visto, ha sido nuestra exposición Sorolla a través de la luz, que estuvo en el Palacio Real hasta septiembre del 2023 y que ahora está en la Fundación Bancaja en Valencia hasta el 18 de febrero. Son los últimos días. Aquí ensayamos este formato híbrido. Digamos que los fundadores de Light Art Exhibitions, Gonzalo Saavedra y Lorenzo Pérez, veían esta tendencia de exposiciones inmersivas que se llaman, como se han popularizado mucho, pero se dieron cuenta que los espectadores echaban en falta obras originales, ¿no? Y entonces, a partir de ahí desarrollamos en esta exposición de Sorolla este formato que creemos que tiene un gran futuro y que creemos que el espectador agradece mucho, ¿no? La clave de desarrollar este formato para mí es hacerlo con rigor científico en todas sus fases. Claro. De la misma manera que hay comisarios que seleccionan las obras, también hay comisarios, las mismas comisarias de Sorolla a través de la luz, que fueron Blanca Pons Sorolla y Consuelo Luca de Tena, también estuvieron dirigiendo toda la parte, la sala sensorial, que era un vídeo de 16 minutos con multipantallas LED, y la experiencia de realidad virtual. Y nuestra experiencia ha sido súper satisfactoria. Estamos trabajando en otros proyectos en esta misma línea. Toma aire, toma aire. Que pronto, como voy aquí rápido, que pronto os podremos contar. Bueno, a mí me genera mucha curiosidad, Manuela, en el caso de Sorolla a través de la luz, ¿cómo fue ese proceso para mantener la esencia del artista, pero metiendo la tecnología? Pues, como decía, muy de la mano de las comisarias. Por ejemplo, la sala sensorial, que eran cubos recubiertos de pantallas LED, el guión de lo que fue luego el vídeo lo escribieron las comisarias, hicieron ellas la selección de las imágenes, trabajaron mano a mano con los creativos y con nosotros, o sea, con todo, y luego la parte de realidad virtual lo mismo. Se hizo una investigación para saber cómo estaba el estudio de Sorolla en su época, recurrimos a las fotos de archivo, o sea, todo con mucho rigor y siempre pues teniendo en cuenta que la tecnología funciona aquí como un complemento de la obra original. Como startup creativa dentro de esta industria que estamos hoy conociendo tanto, ¿cómo ha sido vuestra experiencia? ¿En qué fase estáis? ¿Y qué te quedas de los tips que has oído de los expertos? Pues... ¿En qué fase estáis como empresa ahora mismo? Estamos, digamos que Sorolla ha sido nuestra primera gran exposición y tenemos otras que vienen pronto, pero estamos en una fase inicial y descubriendo todavía un montón de cuestiones que las vamos... Aprendemos mucho de cada exposición y de los espectadores, con lo cual cada paso que damos es un gran aprendizaje. Así que estamos todavía abiertos y
y muy receptivos a entender nuestro mercado y a seguir trabajando en ello. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos encanta y estaremos viendo esa exposición Sorolla a través de la luz en Valencia En Valencia hasta el 18 de febrero en la Fundación Bancaja. Arte inmersivo y estas industrias creativas apoyando aquí a las startups. Vamos a saludar ya a Javi Ibáñez, CEO y fundador de eUniverso Media. Ahora nos va a contar, pero yo ya te adelanto que cuenta con más de 8,5 millones de seguidores, con un alcance mensual de 35 millones de personas en 45 países del mundo y con un histórico de 4.000 millones de visualizaciones de vídeo. Esto es industria creativa. Hola, Javi Ibáñez. Hola, Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos qué hacéis en eUniverso Media. Somos un medio nativo social, es decir, hemos nacido directamente en las redes sociales, ni web ni nada de esto. No tienen ni web, para empezar. Ni web, somos a lo punk. Así son los Z a lo punk. A lo punk. O sea, aprovechamos al máximo las posibilidades que tienen las redes sociales para llegar a tanta gente y adaptarnos un poco conociendo el algoritmo, conociendo el lenguaje y conociendo la manera que funcionan estas nuevas generaciones para llegar al máximo de personas. Eso es algo beneficioso porque generamos contenido para esa gente que ya nos sigue, esos millones de personas, pero también para clientes que no llegan a esa gente. Claro, ahí vosotros lo primero que habéis hecho es crear un medio que se comunica con los Z y con los de debajo de los Z, que ya no sé qué letras son, alfa, beta, lo que sea. Movida ahí. Pero sobre todo lo que estáis es ayudando a las marcas a comunicarse con estas generaciones, ¿no? Estaba muy claro que si antes tú querías llegar a la gente, ibas a la tele o ibas a la radio y sigue yendo, ojo. Es que una cosa no elimina a la otra, O sea, la prensa escrita sigue existiendo, la radio sigue existiendo, pero sí que es verdad que esas nuevas generaciones se comunican así. Entonces hay que entender cuál es Para los oyentes, acaba de coger el móvil y se lo ha puesto delante. Como si no Siempre pienso muy en audiovisual, lo siento, amigos de la radio. Nos están viendo también. También. Pero sí, básicamente hay que saber que esta gente se informa y se comunica y se entretiene en otras vías y nosotros lo que hacemos es llegar a ellos mediante las redes sociales. Bueno, tú eres un periodista que vive en París, que ahí identifica la oportunidad y que se viene a España a crear esta startup y que seguro que ha pasado por un montón de, de cositas en el camino. Vamos a dejarlas ahí. ¿Con qué te quedas? Estaba escuchando a toda la mesa de antes, todo lo que han dicho, me siento identificado, todo lo hago mal. O todo lo he hecho mal. Poco a poco Carmen me ha descrito. O sea, lo de decir, no, soy periodista, voy a dedicarme solo al periodismo, la empresa para... No, si no haces la empresa, al final no puedes salir adelante. Claro, si no veo los números... Lo que decían del director general. No, voy a contratar a un director general. Lo he tenido en mente siempre porque quiero dedicarme a hacer periodismo y hacerlo bien porque sé hacerlo. Pero luego me he dado cuenta que tengo un síndrome del impostor encima mía en el que me estoy diciendo a mí mismo, no puedes, cuando en el fondo, claro que puedo. Tenemos 8,5 millones de seguidores y vamos a seguir creciendo y con lo cual, pues a ello vamos, a llegar mucho más. Y encima estáis en Ronda, que me he enterado. Y estamos en Ronda. ¿Cómo va esa Ronda? Y eso también fue nuevo para ti. Claro, sí, es que por eso sigo aprendiendo. Es que hoy he aprendido una barbaridad de muchas cosas. Seguimos en Ronda, estamos ahí. Tenemos, es Presemilla, lo único que llevamos 6 años, pero Presemilla estamos pidiendo 250.000 euros. 250 inversores que nos seguís del mundo. Tenemos Ronda abierta, eUniverso Media. Os juro que me dedicaré mucho a la Ronda, ¿vale? O sea, sí que la semana que viene empiezo un programa nuevo con Prime Video de Operación Triunfo, porque la gente también consume Operación Triunfo y nos viene genial, pero sí que es verdad que me voy a centrar en eso. También voy a pedir las ayudas ya cuando toque, porque ya se nos acaban. O sea, os juro que me voy a mentalizar. Pero sea como sea, sabemos llegar a esta gente y ahí estamos. Así que, amigos inversores, vamos con todo. Para ti, ¿cuál ha sido tu mayor barrera? Y lo más difícil que has tenido que superar, Javi. A ver, yo creo que mi mayor barrera soy yo mismo. Entonces, es un síndrome de impostor muy gordo, porque al final eres muy bueno en algo que dominas y llega un punto en que ese algo, lo han dicho antes en la mesa de antes, o sea, es que tienes que saber venderlo, si no, no existes. Somos rentables, funcionamos, sabemos vender y tener muchos clientes, pero tenemos una oportunidad tan grande que deberemos aprovecharla todavía más. Entonces, en eso estamos. Ese es el camino. Pues ese es el camino. Muchísimas gracias por seguir inspirándonos. Nos cuentas cómo va esa ronda. Ya sabes que aquí tienes tus micrófonos para que llamemos a inversores y cada vez que lo necesites. Muchas gracias. Vamos a saludar ahora a Arturo Parga, cofundador y CEO de The Music, esta startup que facilita nuevas formas de financiación de los artistas y sus proyectos.
musicales tanto para artistas emergentes como para artistas ya consolidados que pueden monetizar y recoger los frutos de toda su carrera. The Music se propone aportar liquidez financiera a los titulares de derechos musicales y que hasta ahora era algo que no existía en el mercado. Muy buenas, Arturo, qué interesante. Hola, muy buenas. Muchas gracias, Mariló, y bueno, Fundación Pons por hacernos parte de este proyecto que la verdad que nos ha apoyado muchísimo. Y el Campus 360 también, ese diagnóstico financiero tan importante, también estamos con los deberes sobre la mesa. Ajá, qué bien, así nos gusta, emprendedores con los deberes puestos en camino. Cuéntanos qué hacéis en The Music, porque además tenéis pues una visión muy aspiracional, que es liderar las finanzas digitales en el mundo de la música, promoviendo la creación de un mercado de derechos musicales. Me encanta, cuéntanos. Sí, tal cual. Tal cual. La verdad que la mesa previa ha sido perfecta como para establecer el contexto. O sea, yo me he ido apuntando aquí, pues Violeta, que es compañera abogada, también vengo de la propiedad intelectual, y este proyecto nace en la frontera entre la industria financiera y la musical, ¿no? Y lo que queremos es eso, facilitar la vida a los artistas y a otros titulares de derechos musicales, ¿no? Las propias compañías que tienen todo ese expertise en lanzar éxitos musicales para que accedan a financiación de forma más fácil. Es decir, que ese mundo que hasta ahora estaba cerrado se abra y pueda ser cualquier tipo de inversor el que invierta pues desde un retail 20 euros en una acción de Rosalía, como en otra artista que pueda ser más emergente y entonces, pues digamos que se retroalimenten esas dos industrias, ¿no? La financiera dando toda esa capacidad a los que tienen pues la música en su poder y saben manejarla y saben comercializarla. Claro. Y por la oportunidad de crecimiento es enorme, la verdad. La industria de la música pues sufrió mucho con la piratería, hubo ahí unas cuestiones legales pues también muy interesantes. Y a día de hoy, pues gracias a que se consume de forma digital, es un mercado que está en crecimiento pues muy acelerado. Y la oportunidad, pues, perdona, es que esto nazca en España, que sea a nivel europeo y que potenciemos también todo el tirón que tiene la música latina, ¿no? O sea, nuestros hermanos latinos, pues un poco ser promotores de ese mercado. Vale, cuéntanos para entenderlo bien cómo funciona The Music. Es decir, un artista quiere lanzar un disco, necesita financiarlo y ¿qué tiene que hacer o qué puede hacer con The Music? ¿Es así? Sí, o sea, efectivamente. Es verdad que es un proyecto en el que hay muchas piezas, ¿sí? Porque al final queremos crear un mercado, ¿no? Y en ese mercado está la oferta, que son los artistas que tienen sus creaciones. Entonces, a día de hoy ya está en producción nuestra plataforma, en la que lo que acogemos son artistas emergentes que buscan financiar pues, su próximo giro, o sea, su próximo disco o incluso una próxima gira y que esto pues lo financien los fans y a cambio reciban esas recompensas, esa cercanía. Ese crowdfunding de recompensa que se conoce. Sí, eso es lo que tenemos a día de hoy en producción. Vale. En paralelo trabajamos con la CNMV para que precisamente podamos añadir a este producto la capa de rentabilidad financiera, ¿no? Es decir, que ya la gente no solo reciba esa recompensa y esa experiencia, sino el poder participar en el rendimiento económico de estos catálogos, que son activos intangibles, activos con mucho valor. Hablabais de Art Finance, decía Paz. Pues eso, sí, que es un activo por el que tú vas a invertir por un factor emocional, pero que no deja de ser un activo que genera rendimientos. Entonces, estamos de la mano del regulador, decía, CNMV, para que esto sea un mercado con todas las garantías y en el que cualquier persona pueda acceder y comprar un producto con garantías, ¿no? ¿Y los artistas consolidados qué van a encontrar en la plataforma? Pues ahora mismo, digamos que con los artistas consolidados trabajamos fuera de la plataforma, por así decirlo, y lo que hacemos es conectarles con inversores profesionales, sobre todo. Es decir, ellos ya tienen un catálogo que genera mucho rendimiento y nosotros desarrollamos el expertise de saber valorar ese activo, ¿no? Al final es un activo que ha demostrado tener un rendimiento y que se espera que tenga un rendimiento futuro. Claro, que ese activo intangible que nos contaba antes Violeta, primero, que sepan cuánto vale, que lo puedan meter en sus balances, que eso ya es algo a lo que aspiramos, que cuenten con ello, que le puedan dar valor y que con eso puedan salir al mercado a financiarse. ¿Lo he explicado bien? Perfectamente, o sea, tal cual. Es capitalizar sus activos, sus creaciones. Sus creaciones. Sí. Cuéntanos como startup en qué fase estáis. Bueno, pues tenemos un año de rodaje en el que, como decía, pues hemos ido trabajando un poco todas las piezas, ¿no? Una parte es la del regulador,
Otra parte es la de nuestra propia financiación, en la que sí que cerramos una primera ronda de Friends and Family. Y luego, pues, salir ahí fuera, como comentabais también, contrastar la solución con los artistas, con los sellos discográficos. Y ahora mismo, pues sí que estamos también en ronda de financiación. Anda, tenemos aquí otra ronda. Venga, nos encanta traer rondas a la mesa. Cuéntanos, ¿qué ronda, qué importe, qué ticket? Cuéntanos. Ahí estamos, pues, planteando una fase semilla en la que, por seguir el consejo tan sabio de Miguel, pues lo que pido es que os pongáis en contacto con nosotros, porque seguimos definiendo, pues, el tramo institucional, el tramo particular. Estáis trabajando en ello ahora, pues nada, cuando la tengas lista... Eso es, y todos los días cambia, como decía Miguel, o sea que... Te vienes al rincón de la startup. ¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que superar como emprendedor en esta industria? Ahí me quedo también con lo que decía Javier, de que un poco es uno mismo el que se pone los límites, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que la industria musical y la financiera pues son muy distintas, ¿no? La financiera tiene una forma de hacer las cosas pues que conocemos y que está muy regulada, muy profesionalizada, y la industria musical a veces no tanto. Entonces nuestro reto es acercar un poco las dos, la una a la otra, ¿no? Bueno, pues... Y ese es un poco el reto, yo creo. Ese ha sido el reto que has tenido que superar. Muchísimas gracias a Arturo. Ahora seguimos conociendo más startups innovadoras. Saludamos ya a Carmen Ballesta, fundadora y CEO de Ovilun, una plataforma de arte digital que comercializa obras a través de NFTs, abriendo camino así a nuevas oportunidades en el mundo digital para los artistas. Una plataforma que además apuesta por la colaboración con comisarios, artistas y galeristas. Muy buenas, Carmen. Efectivamente. Hola, Mariló. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Pues me encanta que nos traigáis estos proyectos. NFTs, arte. Cuéntanos, ¿qué es Ovilun? Pues Ovilun, como bien has dicho, es una plataforma de arte digital que nos asociamos con artistas, pero también con galerías, con instituciones, con comisarios, para ser el medio de venta de ese arte digital a través de NFTs y blockchain, que es nuestro expertise. ¿Cómo unís todo este engranaje? Cuéntanos. Pues actualmente ya hemos hecho una colaboración con una galería, una colaboración con una feria de arte y varias colaboraciones con artistas ellos mismos autónomos. Nosotros pues vimos ahí una carencia en el mercado del arte para vender arte digital, ¿no? Que es una de las cosas que más me ha costado a mí cuando le he preguntado antes a mis compañeros qué es lo que más os ha costado. Para mí ha sido explicar el valor que tiene el arte digital, porque al final... Es otro gran reto, explicar al mercado lo que es el arte digital. ¿Cómo lo explicarías? Cuéntanos. Pues el arte digital es un método artístico que usa tecnología y medios digitales para su creación. Tan fácil como eso. Tan fácil, y ahí lo dejamos. Efectivamente. Es verdad que ahora mismo que estamos todos rodeados de digital, ¿no? Porque cuántas pantallas tenemos en casa, si lo pensáis, es increíble, pues tiene sentido que los artistas utilicen esos medios, esos nuevos medios para crear arte también, ¿no? Y bueno, pues sí, ese ha sido mi mayor reto, porque la sociedad todavía, bueno, yo creo que ya sí, pero no entendía cómo comprabas una obra de arte digital, para qué lo comprabas, ¿no? Y bueno, pues mira, mi compañera Manuela, que hace exposiciones inmersivas de arte digital, también de arte no digital, pero bueno, es verdad que al final el arte digital también se expone, ¿no? Y se exhibe. ¿Cómo y cuándo empieza a influir la tecnología en el arte? Bueno, pues la tecnología en el arte se remonta al principio de nuestros tiempos como de la humanidad, ¿no? Al final es una cosa que siempre cuento, y es que las pinturas en las cavernas aparecieron porque encontraron un material, los neandertales, que resulta que pintaba, o sea, que dejaba pigmento. Ya era innovación, innovador ya era. Efectivamente. Y luego después de eso, pues los egipcios, que es una sociedad súper tecnológica y por lo tanto muy artística. Luego personajes como Leonardo da Vinci, por ejemplo, que era en su misma persona, era artista, pero biólogo, matemático, de todo. Y luego, bueno, pues
hitos tan importantes como la fotografía, que gracias a la fotografía nació un nuevo estilo artístico completamente desde cero por una innovación que era un aparato. Claro. Y incluso estilos artísticos. Hay una historia muy curiosa que hay mucha gente que no sabe, y es que el impresionismo, que es un estilo artístico, pues todo el mundo conocemos a Monet. El impresionismo nació en parte porque se inventó, o sea, otro avance tecnológico, se inventaron los tubos de pintura al óleo que les permitía a los artistas salir a la calle a pintar porque no se les secaba la pintura. Antes la pintura estaba en la paleta, entonces si salías a la calle a pintar se te secaba. Y con esto los artistas pudieron fijarse más en otras cuestiones como la luz, el color, y surgió este nuevo estilo, ¿no? Qué interesante. Y ahora pues igual con lo digital, con las tecnologías, los ordenadores en casa. Las pues 4Ds que nos contaban también, las 4Ds. Nos contaba Pat. Cuéntanos en qué fase está Ovilum, por eso le he preguntado también a tus compañeros, pero sobre todo quiero saber cómo se define Carmen Ballestas, como una artista, como una emprendedora, como una empresaria, ¿cómo se define? Pues yo me defino como una empresaria, porque al final... Esa nos gusta, ¿verdad, Carmen? Sí, la verdad es que sí. Yo no soy artista, no sé hacer nada de arte, pero es verdad que hago muchas, pues comisario muchas exposiciones, ayudo mucho a los artistas porque me resulta muy fácil y muy apasionante, además entenderles, intentar explicárselo al resto del mundo. Y bueno, Ovilum Art ahora mismo está en una fase en la que llevamos ya un año rodando. Sí. Hemos, pues como he comentado antes, hemos ido a ferias de arte, ya hemos hecho colaboraciones con galerías y realmente ahora estamos aprendiendo cómo está evolucionando este mercado, que como sabéis evoluciona muy rápido, tanto el arte digital como los NFTs y la blockchain, y buscando financiación también. Hombre, otra ronda, mira que me gusta a mí esta mesa, ronda abierta, ¿tenemos valoración? Todavía no. Venga, no. Vale, pues en cuanto la tengamos, efectivamente, Inversores del Mundo, seguimos este programa que aquí seguimos identificando oportunidades. Muchísimas gracias, Carmen Ballestas. Saludamos ya a Víctor Morán, co-CEO de Ubiquity, una plataforma software para crear y gestionar experiencias audiovisuales avanzadas, incluso inmersivas, en espacios físicos. Muy buenas, Víctor. Muy buenas tardes y gracias, Mariló, por la invitación. Bueno, cuéntanos qué hacéis en Ubiquity. Bueno, en Ubiquity lo que queremos es aprovechar el momento, como que comentaba Carmen, del tubo de pintura y momentos como el de Manuela, y permitir a los creadores, a los artistas, utilizar las tecnologías que hay en la actualidad de experiencias inmersivas sin tener que ser ingenieros. Nosotros ofrecemos una plataforma para que de manera muy fácil se pueda crear y abstraerse del conocimiento tecnológico de lo que es un espacio inmersivo. Bueno, claro, porque cada vez más meterse dentro de los espacios, integrarlos, es la tendencia, ¿no? ¿Hacia dónde estamos y hacia dónde vamos? Buena pregunta, porque la situación actual, quizás el que está creando la categoría de producto ha sido la esfera famosa de Las Vegas, que a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Nosotros estamos, para explicaros, ¿no? Claro, porque antes, cuando hablabas de los retos, nuestro mayor reto en ese momento era explicar hacia qué sector, subsector nos estamos posicionando. Y esa categoría de producto de experiencias inmersivas de uso social, porque existían las gafas, con todas las gafas de VR y demás, con todas sus características, que son totalmente, desde mi punto de vista, antisociales, te aíslas, no te relacionas, son unipersonales. Es más, cuento una anécdota, tenemos unos clientes en los que las utilizaban en un espacio público y claro, no sabían, el que explicaba lo que estaban viendo, no sabía lo que estaba viendo el otro cliente, iba con más personas, era un poco un fracaso. Entonces, nosotros aprovechamos la tecnología para crear estas experiencias inmersivas, estilo a lo que utiliza Manuela, pero nuestro objetivo es democratizarlas para que cualquier persona sin conocimientos tecnológicos las pueda aprovechar. Bueno, pues nada más y nada menos, es un gran reto. Ya sabemos que lo de las gafas tiene que ser transitorio porque si no el mercado no va a crecer. Has hablado de clientes, entiendo que Ubiquity ya está en el mercado entonces. Estamos en el mercado desde este verano, ya tenemos varios clientes en España y en Estados Unidos, pero estamos justo en ese momento de intentar, pues eso, abarcar más mercado, madurar más el producto y al final ser más fiel a los clientes y pivotarlo, como hemos hablado aquí mucho de pivotar,
hacia esas necesidades y responder más y aportar más valor a estos clientes. ¿Qué tipo de clientes tiene Ubiquity? Pues la verdad que somos una plataforma bastante generalista. En el mundo del arte ya tenemos, por ejemplo, el Museo Contemporáneo de Toledo. Es uno de nuestros clientes. Pues todo esto lo tienes que contar en tu discurso. Intégralo mucho antes. No esperes a que yo te lo pregunte. Perfecto. Y también, o sea, para irnos de un sector, que es el sector creativo, a otro sector totalmente distinto, un resort en Wisconsin, que suena demasiado. También suena muy bien. Tú, de cara a inversores, a clientes y a todo, y a un programa de radio, suéltalo lo primero. Perfecto. Pues ahí estamos. Somos generalistas, foco ahora mismo en esos dos sectores, porque el que mucha barca poco aprieta, poner foco ahí, desarrollar, identificar los valores que estamos aportando y en un momento determinado pues saltar a otro sector si hiciera falta. ¿Cuál ha sido qué ha sido lo más difícil que tú has tenido que superar en esta industria como emprendedor? Pues como comentábamos antes, crear esa categoría de producto. Al ser tecnologías muy nuevas y el uso que tiene esa tecnología eran distintos a lo que se está ofreciendo en la actualidad, hasta que la sociedad no ha identificado que esto es una nueva categoría de producto, pues costaba mucho explicar qué es lo que hacíamos, ¿no? Ahora, con las referencias como la de Manuela, o la de la Esfera de Las Vegas, o ya hay en todos los sectores, desde restaurantes inmersivos, centros comerciales, pues es mucho más fácil explicar cuál es nuestra propuesta de valor en estas instalaciones. Bueno, pues ahí lo dejamos. Gracias a las 5 startups que hoy han compartido su experiencia y su camino con nosotros. Vamos a pedirle a Ignacio, que lo tenemos en la mesa rapidísimamente porque estamos ya sin tiempo, pues bueno, pues ¿qué les decimos desde las instituciones pues a estas startups que están en este camino? Rápidamente, Ignacio. Yo me estoy muriendo de envidia, básicamente. O sea, que estás acércate al micro. que estás Claro, porque la política No, claro, porque están hablando otra vez de rondas de inversión y demás y me vuelve a mí. Es verdad que te da el gusanillo. Hay un masoquismo inherente cuando eres emprendedor, por supuesto, ¿no? Entonces eso yo lo llevo. Pero bueno, apoyaros, y estaba pensando mientras hablabais cómo se puede articular líneas de ayuda desde las instituciones. Me encanta. Muy ligado a todo tema museos, a tema, pues no sé, para meterle como digamos esteroides a través de la tecnología. Así que en eso súper abierto. Y ánimo, porque sé que lo que estamos diciendo, pese a que hablamos de rondas de financiación y clientes y demás, es duro de narices. Pues nos encanta, Ignacio, tu implicación. Ignacio Azorín, director general de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid. Nos quedamos sin tiempo, así llegamos al final de este recorrido por el mundo de las industrias creativas en negocios de carne y hueso. Hoy hemos explorado desde la innovación en el arte digital, las plataformas de financiación musical, pasando por experiencias inmersivas que transforman nuestra percepción del arte y la cultura. Hemos descubierto que en el corazón de todas estas iniciativas hay una combinación de creatividad, pasión y tecnología que no solo enriquece nuestras vidas, sino que también impulsa el progreso económico y cultural. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que se hayan inspirado tanto como nosotros en esta mesa. Hasta la próxima en Negocios de Carne y Hueso, donde seguiremos explorando las historias detrás de las ideas que están moldeando nuestro mundo. Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en las plataformas digitales, seguirnos y vernos desde YouTube/Intereconomía y seguirnos en redes sociales. Te espero con más herramientas y emprendedores de carne y hueso aquí en Radio Intereconomía. Adiós.